Muy buen día para todos. Mi nombre es Ana Isabel Pulido Novoa. Soy docente del Colegio Los Naranjos IED y este video tutorial va dirigido a los estudiantes de grado séptimo de la institución. Bien, vamos a hablar en este momento sobre los conectores textuales y su importancia en la escritura y en el proceso lectoescritor. Dentro de los conectores encontramos las preposiciones y las conjunciones. Estas son muy importantes tenerlas en cuenta en el momento que estemos redactando un texto o que estemos hablando, realizando una exposición o en el momento que estemos leyendo también para entender de una manera más fácil cualquier tipo de texto. Los conectores textuales son palabras que unen otras palabras, que unen frases o que unen párrafos para darle sentido a un texto. También une oraciones. Recordemos que las frases son muy diferentes a las oraciones. Las frases no tienen verbo conjugado y las oraciones sí tienen un verbo conjugado, que son las que nos permiten o dan un lenguaje, un significado y un sentido más completo. Lo relacioné aquí con un rompecabezas porque en realidad escribir es un arte, escribir es una habilidad que cada día la debemos ir puliendo, que cada día la debemos ir mejorando. Para ello es adecuado el uso de estos conectores. Entonces, ¿por qué con un rompecabezas? Porque el rompecabezas tiene varias piezas y esas piezas se deben conectar una con otra de manera adecuada, o si no, no vamos a lograr, no vamos a obtener nuestra figura completa, ¿cierto? O nuestra figura pues se podría unir, pero esa unión debe tener un orden y para que quede la figura completa y que quede bien organizada. De igual manera, así es la escritura. La escritura requiere de unos pasos y en esos pasos debemos hacer uso de palabras, en este caso de conectores, que son palabras de enlace que unen una idea con otra idea. Como les decía, puede ser una palabra, puede ser una frase, una oración o un párrafo. ¿Para qué sirven los conectores? Los conectores tienen diversas funcionalidades. En esencia tienen dos: la función que cumplen dentro de un párrafo y la función que cumplen dentro de un texto más general. Dentro del párrafo permite unir de manera lógica esas preposiciones o esas conjunciones o esas oraciones, en este caso dos oraciones. Dan coherencia intrínseca del párrafo, permitiendo así que sea un conjunto unitario. También permite la cohesión del texto. Los conectores también permiten desarrollar la idea general a través de la explicación de ideas secundarias o complementarias. Entonces se unen las ideas principales más las secundarias en un mismo párrafo. Y cuando hablamos de un texto más complejo o más completo que va construido por párrafos, también los conectores cumplen una función muy importante, que es unir un párrafo con otro para establecer esa relación que sea consecuente un párrafo con otro. De esta manera le dan coherencia al texto completo y facilita, permitiendo mostrar la intención comunicativa que debe tener el texto o la diferente tipología textual que estemos trabajando. Estos conectores generalmente se usan en textos narrativos o en textos que están escritos en prosa. No se utilizan mucho en los textos líricos, como lo trabajamos en clases anteriores. Se utilizan más en los textos que se escriben en prosa. Aquí vemos un ejemplo del uso de los conectores. Vemos una proposición y dentro de esa proposición vemos dos oraciones. La primera oración dice: había sido víctima de un robo. Espacio. Se dirigió a la comisaría. Espacio para poner la denuncia respectiva. Vemos que hay dos espacios. Esa coma que observamos está separando una oración de otra oración, Entonces, si vamos a buscar los conectores adecuados, lo más adecuado es así que y a fin de.
Vamos a leer la oración completa. La proposición. Había sido víctima de un robo, así que se dirigió a la comisaría a fin de poner la denuncia respectiva. Fijémonos que esta persona que fue víctima de un robo, ¿sí?, producto de ello, debe dirigirse a una comisaría con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Realizar una denuncia, es decir, hay una consecuencia de la primera parte. Esa es la relación que tienen las dos oraciones. Sucedió un hecho y hay una consecuencia después. Entonces vemos que es una conjunción consecutiva. Entonces, por tanto, el conector que usamos es ese que está ahí. Así que y a fin de. ¿Listo? Bien. Dentro de los conectores encontramos preposiciones y conjunciones. Las preposiciones tienen una función especial muy similar a las conjunciones, pero son más sencillas que las conjunciones. En este cuadrito vemos variedad de palabras, no vemos solo preposiciones y conjunciones. Vemos también verbos, vemos artículos, porque resulta que la escritura es un conjunto de todas estas palabras y cada palabra cumple una función gramatical, ¿sí? Una función que le permite darle coherencia y cohesión a los textos que estemos utilizando. Aquí, por ejemplo, encontramos un verbo como fue, había, está. Vemos palabras como sustantivos como gobierno. Vemos conectores como el de, como el por, el para, ¿sí? Entonces, por eso quise realizar este grupo de palabras, colocar este grupo de palabras acá. Bien, las preposiciones son nexos o son palabras de enlace que relacionan diferentes elementos de una misma oración, ¿sí? Se utilizan para indicar origen, procedencia, dirección, destino, medio, motivo o posesión. Las preposiciones son palabras invariables. ¿Qué quiere decir invariables? Que así tengan palabras en plural o en singular, antes o después, no va a cambiar su significado y no se deben cambiar. Es decir, la palabra se mantiene desde su forma simple, en su forma innata, ¿sí? Es decir, no tienen ni origen, ni género, ni número. O sea, ni plural singular, ni femenino masculino. Esa misma preposición la puedo usar sin problema. Las preposiciones las podemos aprender fácilmente en orden alfabético, que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. En el 2009, la Real Academia Española le sumó otras 4 nuevas preposiciones que fueron durante, mediante, vía y versus. Entonces vemos que son palabras que no van a cambiar y que son invariables. Aquí vemos ejemplos del uso de preposiciones, algunas. Vamos a mirar una de ellas. Tenemos ejemplos de ante, bajo, cabe, con, contra y de. Vamos a mirar el de. El de tiene varios significados. Origen, posesión o materia. Por ejemplo, este mueble es de España. ¿Qué quiere decir? Que es de un lugar. Viene de un X lugar. Entonces, aquí cumple la función de origen. Lo trajo mi abuelo en barco. La milanesa que comiste era de carne. Entonces, es de materia. Y este celular es de mi primo. Este es de posesión. En cuanto a las conjunciones, son palabras invariables también como las preposiciones que sirven para unir sintagmas u oraciones. Deben haber 2 oraciones para poder ubicar una conjunción. Encontramos las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Dentro de esta clasificación, las coordinantes unen palabras u oraciones que están en el mismo nivel sintáctico, como el mismo significado. Y las conjunciones subordinantes unen 2 proposiciones, es decir, 2 oraciones de distinta jerarquía sintáctica, es decir, una subordina a la otra, una es más importante que la otra. Aquí vemos las clases de conjunciones subordinantes, como son las de lugar, de tiempo, de modo, comparativas, causales, consecutivas, condicionales, concesivas y finales. Estos son algunos ejemplos de este tipo de conjunciones.
Acá vemos un ejemplo del uso de las conjunciones. Dice, la oración dice, la proposición, el vocabulario está en íntima relación con el ambiente socioeconómico cultural del niño, coma, primera oración, el lenguaje surge del entorno social. Entonces fijémonos que las conjunciones más adecuadas aquí para esta proposición son el y puesto que, la opción D, que dice, el vocabulario está en íntima relación con el ambiente socioeconómico y cultural del niño, puesto que el lenguaje surge del entorno social. Entonces, si nos fijamos, estas dos oraciones tienen una relación, quieren como demostrar algo de la primera oración, ¿sí? ¿Cómo demostramos que el vocabulario tiene una estrecha relación con el ambiente social del niño? Entonces lo vamos a demostrar mediante que el lenguaje surge del entorno social. Aquí vemos que la I es una conjunción coordinante y puesto que subordinante. Fijémonos que la coordinante está dentro de la primera oración y la subordinante ya separa las dos oraciones. Dentro de las conjunciones subordinantes hay tres finalidades importantes, dos finalidades que son unir oraciones. Una es más importante que la otra, es decir, hay una principal y hay una subordinada. La subordinada es de una importancia inferior a la otra. El ejemplo está acá. Él hizo lo que quiso, aun cuando todos le advirtieron que no era muy buena idea. Entonces vemos ahí que hay dos oraciones con dos verbos conjugados y las une dos son conjunciones subordinantes. Lo mismo acá. Algunas gacelas dan saltos mientras van corriendo. Entonces fijémonos cómo esas dos oraciones están unidas por el conector mientras, por la conjunción. Aquí vemos van corriendo. Se ve muy corta esta expresión, pero esa es una oración porque el verbo está conjugado, que es corriendo, que viene del verbo correr en infinitivo. ¿Cuál es la importancia de los conectores de acuerdo a todo lo que hemos hablado? 1. Dentro del proceso de la escritura permite la integración de ideas dándole una coherencia al texto completo. Puede ser una oración, puede ser un párrafo o puede ser un texto un poco más complejo. No solo en la escritura cumple esa función tan importante, sino en la lectura, ¿sí? Un buen observador detecta a las palabras de enlace y para eso se realizan para que en el momento de leer haya una mejor comprensión textual. Conocer los términos de enlace. Eso nos permite también la lectura, estableciendo relaciones donde contrasta, compara, aclara, niega, demuestra, ¿sí? Y todo esto nos lleva a lograr el propósito verdadero de la comunicación, ¿cierto? Teniendo en cuenta que está la escritura y la oralidad, sin dejar de lado la lectura. Entonces, queridos estudiantes, con esto terminamos acá, dando la importancia de los conectores. La idea es que los usemos correctamente, miremos cuáles son los más adecuados para darle pues importancia al propósito verdadero de la comunicación y de nuestra área, la lengua castellana. Entonces, ha sido todo hasta el momento. Que tengan una feliz tarde y espero les sirva esta información, no solo para el área de castellano, sino para todas las otras áreas.